El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:46, ahora las 6:47. Junto a Silrad vamos a promover el siguiente diálogo periodístico. Vamos a hablar sobre el coronavirus. La última información que publicaba ayer el gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Salud daba cuenta, el último comunicado se emitió a las 6 de la tarde. El paciente extranjero con COVID-19 es atendido en una casa de salud de Quito, luego se ha trasladado durante la madrugada de ayer desde un hospital de Sucumbíos. El turista estaba de visita en la provincia amazónica cuando presentó los síntomas y luego fue atendido en un establecimiento de salud local. Ante su cuadro clínico se procedió a realizar la prueba para COVID-19 que dio positivo el pasado 6 de marzo. Mientras tanto, las 14 personas, 2 de ellas turistas extranjeros, que entraron al cerco epidemiológico por este caso, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, les practicó la prueba y los resultados fueron negativos para COVID-19. Luego de este proceso sanitario, los visitantes regresaron a su país de origen sin ninguna novedad. Comunicado oficial por parte del Ministerio de Salud Pública. Al doctor Esteban Ortiz le hemos invitado nuevamente. Es interesante por su conocimiento y por su participación muy activa a través de los medios digitales. Su conocimiento en su condición de médico investigador, es especialista en salud pública y académico de la Universidad de las Américas. Doctor Ortiz, bienvenido, buenos días. Buenos días, mi querido Fabricio. ¿Cómo les va a todos la radio escucha? Pues les mando un saludo fuerte. Gracias. Con lo que acabo de leer, que es el último comunicado, uno entendería que los casos ya superaron o ya no tienen que ver exclusivamente con la paciente índice, que fue presentada hace 2 semanas. Uno entendería así. Sí, de acuerdo. A ver, yo hice un análisis muy rápido, tal vez en redes sociales, sobre la importancia de conocer el vínculo epidemiológico que existe entre la paciente, que yo la denomino como caso primario, caso 1 aquí en el Ecuador, ya que el caso 0 a mí me gusta decirle que es el caso que se originó en China. Tiene o no tiene relación con el turista, porque según entendí yo de un comunicado, no el de ayer, sino uno hace un par de días, decían que básicamente tenía relación epidemiológica con este caso. Se sobreentiende pues que la persona que actualmente está hospitalizada y que entró al Ecuador como el primer caso reportado, no le encuentro el vínculo epidemiológico con el turista extranjero. Sin embargo, pues la autoridad sanitaria actualmente mantiene esa postura y por lo tanto yo no voy a contradecir esta postura. Sin embargo, hago el llamado a la autoridad sanitaria a que libere la información. Y ojo que no hablo de liberar información personal, individual o que pueda permitir identificar a alguno de los pacientes, sino información, por ejemplo, sobre movilidad del virus, cuál es por ejemplo, la velocidad de transmisión, cuántos días toma en incubarse el virus aquí en el Ecuador. Ese tipo de información podría ser súper valiosa que conozcamos nosotros, los que nos dedicamos a esto, y que conozca la comunidad, para que precisamente estemos tranquilos. No creo que hay que alarmar a nadie, sin embargo hay que tomar las medidas necesarias para entender que desde el punto de vista epidemiológico, pues este tipo de brotes, si se quiere, este tipo de epidemias y futura pandemia, pues se controla a nivel numérico, conociendo cómo se podría comportar el virus, ¿no? Hablando de este tema y de que la OMS aún no ha decretado que sea ya considerada una pandemia, primero, ¿por qué no se ha señalado y no se le ha ya colocado como pandemia cuando hay un brote ya internacional que ha ido por las diferentes regiones? Entonces, ¿por qué la OMS aún no ha tomado esta decisión y cuáles serían las implicaciones? Porque se entiende que tienen que los gobiernos, pues, respectivamente poner determinados recursos. Entonces, ¿cuáles serían también las implicaciones a escala mundial y también de nuestro país, de nuestras autoridades? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en caso de que ya se declare pandemia? Bueno, igualmente para mí, para muchas personas que estamos en el medio, nos parece, todavía no entendemos la razón por qué el doctor Tedros y la Organización Mundial de la Salud no declaran pandemia a esto. Entendemos que la situación sería básicamente las consecuencias económicas que podría llevar a esto, porque desde el punto de vista epidemiológico puede ser una pandemia ya hace rato. Pero porque ya superó las bases, ¿no? Sí, ya superó las bases. Básicamente la definición de pandemia es muy simple, es cuando nosotros tenemos una región atacada por cierto brote que antes era endémico, después se hizo epidémico y pues básicamente afectó a más de 2 regiones a nivel mundial. Con ahora actualmente, y no tengo, ya cada día pierdo
recuerdo el rastro, pero tendremos más de 95 países infectados, pues y más de 112,000 casos. Hasta ayer eran 101 naciones infectadas, hasta ayer. 101. 101, Entonces, claro. básicamente tenemos ya una infección que está globalizada, pues y obviamente yo entendería que la decisión tiene que ver mucho más con tratar de que la gente entienda que todavía se puedan hacer esfuerzos para reducir al máximo la dispersión de este virus, ¿no? Nosotros vemos en Italia ya se han tomado medidas muy fuertes y seguramente pues esto cabe recalcar es porque a nivel individual mucha de la información que nos llega sugiere que seguramente el COVID no puede ser mucho más agresivo que una gripe o que una influenza. Sin embargo, nosotros hablamos desde el punto de vista epidemiológico, nosotros tratamos poblaciones y la importancia de una epidemia es poblacional más que individual. Veamos nosotros cómo está afectando a nivel mundial esta epidemia y no tanto a nivel individual, ¿no? Entonces, por eso es que es importante recalcar esto, las medidas son necesarias, si es que es necesario en algún punto aislarnos, y si es que es necesario en algún punto quedarnos en la casa, tendremos que hacerlo porque no podemos dejar que esta enfermedad básicamente se nos meta a la comunidad cuando tú, nosotros seguramente no seremos los más afectados, sino las poblaciones más vulnerables, nuestros abuelitos, las personas con enfermedades crónicas que tienen una mortalidad muchísimo más respetable, superior al 15%, ¿no? Ahora, precisamente hablando de este punto, Italia está en cuarentena. En Madrid se cerraron guarderías, colegios, universidades durante 15 días, recomendaron el teletrabajo. Israel aislará 14 días a todas las personas que arriben al país desde el extranjero. Pero en Ecuador, ¿cómo vemos las formas en las que nos estamos preparando y tomando en cuenta también que en otros países han tomado mayores previsiones? No vemos que aquí incluso los partidos de fútbol se siguen jugando con público, siguen los eventos masivos. ¿Cómo ve usted este tema ya desde el punto de vista epidemiológico y que pueda continuar pues propagándose el virus? A ver, bueno, lo he expresado un par de veces anteriormente, creo que, y esta es una opinión que merece debate y análisis, yo creo que sí, en ciertos países donde hay transmisión comunitaria, la suspensión de eventos masivos, pues es Todavía necesaria. no es momento aquí. Entendería que si la autoridad sanitaria tiene bajo control los 15 casos que nosotros tenemos y aparentemente estos 15 casos están sumamente bien observados, el cerco epidemiológico está funcionando según lo que dice la autoridad sanitaria, pues yo entendería que el mensaje que se quiere dar a la comunidad es un mensaje tranquilizador, más no un mensaje que pueda alarmar a la población, porque si yo te digo que tranquilo, tenemos 15 casos que están bajo control, pero al día siguiente te impido ir a un evento masivo, pues seguramente puedo dar un mensaje contraproducente. Sin embargo, y esto cabe recalcar, yo hablaba siempre de la efectividad de la medida, ¿no? Hace pocos días uno está en un centro comercial, hay cientos de personas que ingresan a lugares muy, muy concurridos, entonces ahí viene la parte de la efectividad de suspender uno u otro evento. Suspendemos básicamente las aglomeraciones de gente, nos vemos obligados a hacerlo, seguramente nos tocará en algún punto. Y yo creería que ahí nosotros tenemos que poner todos, sumar fuerzas y hacerlo, pero en este punto, suspender un partido de fútbol, pero dejar que el mismo día, kilómetros más allá, la gente se reúne en un centro comercial a comer, cientos de personas en un solo lugar, o que se suba a un medio de transporte masivo, no va a tener mucho efecto, porque básicamente evitas que la gente vaya a este evento deportivo. Pero se congrega en otro, ¿no? Pero se congrega en otro. Entonces, desde el punto de vista de eficaz, no me parece tanto. Si es que las medidas se toman y dicen, bueno, quedémonos en la casa, vamos a tratar de suspender actividades por 14 días, suspender viajes innecesarios, suspender reuniones innecesarias, pues tendremos que hacerlo. Por ahora, y entendiendo la posición de la autoridad sanitaria, creería que no es todavía tan útil, ¿no? Me había escrito hace minutos Gaby Herrera Marvit desde Canadá, que siempre nos escucha a través de los medios digitales. ¿Qué tal, Gaby? Me pide que le pregunte a nuestro invitado, el doctor Esteban Ortiz, que está con nosotros, ¿qué tan temprano se puede detectar el coronavirus y si tienen las personas que presentar síntomas de modo inmediato? Bueno, en realidad sabemos que la incubación en la gran mayoría de los casos puede ir de 1 a 14 días. La gran mayoría se expresan antes de los 7 a 10 días. Sin embargo, sabemos también que muchas de las pruebas podrían ser falsos negativos, ¿no? Se puede detectar el virus con una prueba molecular, si es que yo la haría, por ejemplo, a los casos sospechosos, por supuesto que se puede hacer. Ese es un llamado de atención que yo hacía.
¿por qué un paciente dentro del vínculo familiar de la primera persona diagnosticada con COVID en el Ecuador se demora tantos días en tener el diagnóstico? Esas son las preguntas que a mí me llenan de dudas, porque digo, bueno, se les hizo el diagnóstico molecular el mismo día que se les definió como casos sospechosos debido a que tienen un vínculo familiar con la paciente, o se esperó días e inclusive semanas para hacer la prueba molecular y confirmar el caso de COVID. Porque claro, yo entendería que si tenemos ahorita, voy a poner un ejemplo, 45 personas del círculo familiar del caso primario en cuarentena, en autoaislamiento, yo entendería que todas ya deberían tener un diagnóstico molecular, ya sea negativo o pues en este caso positivo, de las 15 personas que hay hasta ahorita. Esas son las dudas que a mí me entran debido al manejo comunicacional pobre que se ha hecho en relación a este tema, que es muy importante recalcar que en una epidemia la autoridad sanitaria tiene que ser clarísima, tiene que ser concisa, tiene que dar directrices muy, muy concretas. Y eso no ha ocurrido. Y nosotros tenemos que cumplir. Yo, en lo personal, y aquí hago un paréntesis, mi opinión es que no ha habido una comunicación eficaz en el manejo de información de este tema. Pues veamos ayer. Ayer yo veo unas declaraciones, básicamente que hay un hospital, hay una persona que fue trasladada desde un hospital de Sucumbíos hasta Quito, y yo lo leo en Twitter, me lo reconfirman 5 o 6 colegas que trabajan en el Eugenio Espejo, posteo, pues bueno, y se genera tal debate que la autoridad sanitaria en un punto dice que no está el paciente ahí, y a la noche dicen que sí está en Quito. Entonces nos dicen que está en Quito, pero después dicen que no, o antes que no está en Quito, después que sí está en Quito. Entonces esto genera un poco de malestar, no sé, yo no entiendo la estrategia del gobierno de no decir dónde están los casos. Que esté en Quito un paciente no significa que el virus esté en la comunidad. Que esté en Quito el paciente hospitalizado en el Eugenio Espejo no tiene nada de mal. Porque para eso sirve el cerco epidemiológico, ¿no? Para eso sirve el cerco epidemiológico y para eso se designaron 15 hospitales en el Ecuador, aparentemente. Yo entendería que, y esto en base a las declaraciones de hace un par de semanas, se estaba repotenciando un hospital que iba a acoger a la gran mayoría de pacientes. No sé qué hospital haya sido este. Este es el tipo de información que nos genera caos, porque si escuchamos que, y esto lo tomo de las declaraciones de la autoridad sanitaria hace un par de días, par de semanas, dijo que se va a repotenciar un hospital, y ese hospital va a albergar hasta 40 pacientes. Yo desconozco cuál es ese hospital. No sé si ustedes lo conocen. Bajo su visión sería mejor establecer claramente cuáles son las casas de salud en las que se les está atendiendo, cuáles son las que están siendo repotenciadas y hablarle más claro a la ciudadanía, considerando también que muchos de ellos tomarían como miedo, tal vez generar un tema de pánico. ¿Cómo le ve usted el tema de transparentar esa información? Bueno, obviamente, y aquí no hay que cruzar la línea de violentar los derechos de los pacientes, de violentar la información personal y la información que es prohibida por ley de divulgar. Yo como médico no puedo tomarle una foto a un paciente que está en mi casa de salud, ¿sí? Pero a mí me gustaría saber y entender, bueno, el paciente tal que se lo detectó en tal zona, por ejemplo en Sucumbíos. Yo les digo porque tuve una experiencia personal con esto. Tengo un colega salubrista que vino hace un par de días de Inglaterra y él tenía un viaje programado a Cuyabeno. Entonces en Cuyabeno le suspenden el viaje porque dicen que en Cuyabeno el paciente, el turista que estuvo en Sucumbíos y después estuvo en Quito, estuvo en Cuyabeno, en este centro de turismo. Entonces me genera un poco de desinformación. Entonces me gustaría que la autoridad sanitaria diga, estuvo el paciente aquí, estuvo en contacto con estas personas, esto está controlado, el paciente fue movilizado a uno de los hospitales de referencia de Quito, suficiente información con eso. Sí, yo no necesito saber qué cama tiene, en qué centro está y por qué doctor está. Simplemente decir se fue movilizado a uno de los hospitales en Quito, de los de referencia según esta lista, y básicamente entender en tiempo real cómo van los casos avanzando. Ya tenemos los pacientes que tenemos 3 casos hospitalizados y el resto están en su casa, entendería yo. Algunos de estos seguramente ya deberían estar mejorando su estado de salud o deberían seguramente estar asintomáticos. Un seguimiento. Es información que nos gustaría saber, porque la gente también seguramente habrá casos que ya salen de ser sospechosos, a ser confirmados y a ser básicamente descartados porque ya se curaron. Eso nos gustaría saber, pero desde el punto de vista epidemiológico, yo no necesito alarmar a la población ni saber dónde está el paciente, ni cómo se llama, ni si es que es casado o soltero. Necesito simplemente saber cómo se maneja desde el punto de vista epidemiológico esto, ¿no? Sí, de acuerdo. Un comentario similar hice el día de ayer en este espacio de noticias. Yo tengo la misma sensación sobre lo que está pasando respecto de la información. Si yo comparo con lo que está pasando en otros países,
donde sí están identificadas las zonas en las que se ha detectado este tema. Pero bueno, de todas maneras está ahí para el análisis y por eso la invitación a nuestro especialista. Gracias, doctor, por el tiempo y por la gentileza. Un abrazo a todos. Muy amable. El doctor Esteban Ortiz, médico investigador, académico, docente de la Universidad de las Américas, conversando aquí en A Primera Hora sobre el coronavirus. Más adelante estará con nosotros el doctor Ramiro García Falconi, luego el doctor Augusto Tandazo y después Germán Rodas de la Comisión Nacional Anticorrupción, nuestro menú de entrevistas.